Hola, espero que estés teniendo un buen día porque hoy vamos a revisar un tema muy importante que mis compañeras y yo les vamos a exponer. Se trata del sueño y la vigilia. Yo, Sara, voy a comenzar hablándoles sobre el sueño. Pero, ¿qué es el sueño? Es un periodo de inconsciencia durante el cual nuestro cerebro está sumamente activo y se lleva a cabo mientras dormimos. Con este proceso biológico, las personas vamos a procesar información nueva, vamos a mantenernos saludables, vamos a rejuvenecer y descansar. Ahora, la importancia que tiene el sueño en nosotros es que el sueño es necesario para la supervivencia. Nos ayuda al aprendizaje y realización de tareas, nos da un buen estado de ánimo, nos da energía para vivir, nos hace tener rendimiento cuando estamos despiertos, también nos va a mantener saludables entre múltiples beneficios que nos da. Ahora, nuestro sueño es cíclico y se divide en distintas etapas de aproximadamente 90 minutos que se van a repetir durante el tiempo que estemos durmiendo. En este caso, lo recomendable es que sean 8 horas de sueño. En esas horas de sueño que tengamos van a ocurrir entre 4 y 6 ciclos seguidos y dentro de estos ciclos hay diferentes etapas de sueño lento y paradójico. En consecuencia, con un orden determinado, que a continuación les voy a platicar. Bueno, vamos a comenzar con las primeras fases o etapas que son de sueño no REM. La fase 1 o etapa de adormecimiento comprende aproximadamente los primeros 10 minutos del sueño y comienza desde que estamos en periodo de vigilia hasta que nos adormecemos. Hay un sueño muy ligero, tono muscular disminuido, movimientos oculares pero muy lentos, espasmos musculares y aquí si nos despiertan negamos que estuviéramos dormidos. Todo esto comprende aproximadamente el 5% del ciclo. Cuando pasemos esta etapa vamos a entrar a la fase 2 o etapa del sueño ligero. Dentro de esta fase hay etapas de gran actividad cerebral con otras de menor intensidad. Aquí es muy difícil despertar, nuestra frecuencia cardíaca y la respiración disminuyen, así como nuestra temperatura corporal. Aquí no hay movimientos oculares y como dato interesante, ¿alguna vez tú has soñado que caes por un precipicio? Pues esto sucedió cuando estabas en esta etapa. Todo esto comprende un 50% aproximadamente de nuestro ciclo. Luego vamos a llegar a la fase 3 o sueño profundo. Y esta se trata de una etapa corta de apenas 2 o 3 minutos donde nos vamos a ir acercando al sueño profundo. El bloqueo sensorial se intensifica, nuestro tono muscular es muy reducido y el cerebro comienza a generar ondas delta, que más adelante les voy a hablar un poco de eso. Y si se nos despierta, estamos confusos y desorientados. Esta etapa comprende el 5% aproximadamente de nuestro ciclo. Luego llegamos a la fase 4, etapa del sueño muy profundo o sueño delta. Es la etapa más importante de todas, porque aquí se determina nuestra calidad de descanso. La respiración va a ser rítmica, también hay tono muscular muy reducido, igual que la fase anterior y esta, van a ser las más reparadoras, sobre todo psíquicamente. Aquí el cerebro genera ondas delta de actividad cerebral lenta.
Esto es el 15% de nuestro ciclo. Y por último, vamos a pasar a la fase del sueño REM o etapa del sueño paradójico. ¿Qué significa esto? Y como su nombre lo dice, aquí el movimiento de nuestros ojos va a ser rápido. Nuestro sueño va a ser activo o paradójico porque es el momento donde el individuo está más relajado, pero es más fácil de despertarlo. Las ondas cerebrales aumentan su velocidad y comienzan los sueños. Hay atonía de los músculos, aumenta la frecuencia cardíaca y la respiración es rápida y superficial. Esta última fase comprende el 25% del ciclo aproximadamente. Ahora, ¿qué son las ondas cerebrales de las que estuve hablando? Pues bueno, cuando nosotros nos vamos a dormir, las ondas cerebrales que hay en nosotros van pasando sucesivamente de beta a alfa, de zeta y finalmente a delta. En nuestro sueño las más relevantes son las alfa y la delta. Las alfa se presentan en un estado de escasa actividad cerebral y relajación. Su frecuencia oscila entre 8 y 12 Hz. Y las ondas delta son las ondas de mayor amplitud y menor frecuencia. Estas son de 1 a 2 Hz. Nunca llegan a 0 porque eso significaría una muerte cerebral y se generan en el estado del sueño profundo. Por mi parte, sería todo de las explicaciones y ahora vamos a pasar con el siguiente expositor. Gracias por tu atención. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de la vigilia. La vigilia es ese estado de conciencia que tenemos antes de ir a dormir. Durante la vigilia encontramos una actividad alfa en las regiones occipitales. Durante el periodo 1 o de adormecimiento, el ritmo alfa se atenúa y es sustituido por un ritmo más rápido, el ritmo beta. Cuando el sueño se profundiza un poco más, se entra al sueño ligero o etapa 2, en la que hallamos ritmos más lentos en las zonas delta y teta, y los llamados HOMS o jorobas de sueño, que son muy amplias y predominan en las regiones centrales. La etapa 3 de sueño moderado se caracteriza por la aparición de ondas delta, y finalmente la etapa 4 de sueño profundo se distingue por la aparición de ondas delta difundidas a toda la corteza. Todas las etapas configuran el estado de sueño lento o sueño REM, en la que el tono muscular está conservado, no hay movimientos oculares y no hay sueños. Y por último, sobreviene otra fase de sueño que es el sueño rápido y se caracteriza por una actividad polirrítmica con frecuencias rápidas de bajo voltaje, parecidos a los de una vigilia atenta, pero en las cuales el sujeto está profundamente dormido y no es posible despertarlo, ni con los estímulos habituales. Durante el sueño lento, estos estímulos provocan grandes deflexiones, primero rápidas y luego lentas, llamadas complejos K. En cambio, durante la etapa REM, es posible despertar al sujeto con estímulos afectivos normales de baja intensidad. Los ritmos circadianos o ciclos circadianos que todos los seres vivos tenemos y que nos ayudan a regular nuestro horario de descanso. Generalmente se sincronizan con los ritmos ambientales, de modo que tendemos a descansar en las horas de oscuridad y estar más activos durante las horas donde hay más luz, aunque pueden desajustarse debido a circunstancias concretas. Un ejemplo podría ser el jet lag, que sufrimos cuando viajamos a una zona con un uso horario diferente al nuestro. Es importante que respetemos estos ciclos circadianos ya que la producción de hormonas está muy asociada a ellos.
Como hemos dicho antes, la hormona del crecimiento tiene picos de secreción durante la noche. Por eso nos dicen de niños que durmamos bien y durmamos bastante porque crecemos. También la secreción de otras hormonas como el cortisol, la hormona estimulante de la tiroides o la hormona adenocorticotrópica están reguladas por los ciclos circadianos. En condiciones normales, los centros reguladores del sueño reciben la señal de activación al anochecer y esto hace que sintamos sueño a esas horas y se desactivan progresivamente en la mañana. Sin embargo, el reloj biológico puede estar alterado por diversos motivos, entre los que se encuentran los factores genéticos, que son varios genes, también llamados conjunto clock genes, que intervienen en este proceso, y cualquier anomalía genética de los mismos puede tener como consecuencia que nos cueste dormir a determinadas horas. También están los factores hormonales, que son cambios hormonales como pueden ser la menstruación, la menopausia o algunas enfermedades endocrinológicas que pueden alterar la función del reloj biológico. También están los fármacos, que algunos fármacos con efectos sobre el sistema nervioso, como los antidepresivos, pero también algunos antihipertensivos que alteran el ritmo de sueño-vigilia. Las alteraciones oftalmológicas que dificultan la transmisión de la señal luminosa, las alteraciones neurológicas, la edad, la alimentación, el ejercicio, entre otros. Todas estas situaciones pueden llevarnos a una situación de imposibilidad para reconciliar o conciliar el sueño al comienzo de la noche, a dificultades para mantenerlo durante la madrugada o a problemas para mantenernos despiertos durante el día. Algunos indicadores específicos de que nuestro problema de insomnio puede deberse principalmente a una disfunción del ritmo sueño-vigilia son las siguientes. Dificultades para iniciar el sueño. Fundamentalmente cuando lo intentamos al comienzo de la noche, esto es en mucho menor grado si lo intentamos en otros horarios. Las dificultades para mantener el sueño, esto es fundamentalmente cuando lo iniciamos al comienzo de la noche, en mucho menor grado si lo intentamos en otros horarios. El inicio del problema en la adolescencia o incluso ya en la infancia. El problema se produce casi a diario, independientemente del nivel de estrés que padezcamos o del entorno en que durmamos. El agravamiento del problema cuando cruzamos varias zonas horarias, que esto depende del tipo de problema y la dirección en la que viajamos. La mejoría del insomnio bajo administración de melatonina. El problema de insomnio nocturno va asociado a hipersomnolencia durante el día. Esto es decir, que no tenemos ninguna dificultad para dormir a determinadas horas del día. O tener familiares afectados por un problema similar. Hay 3 tipos de insomnio causados por alteración del ritmo sueño-vigilia. El primero es el síndrome de retraso de la fase de sueño. En algunas personas tienen dificultades para dormirse a horas habituales, por ejemplo a las 11 o 12 de la noche. A estas horas se encuentran absolutamente despiertos y aun cuando sepan que al día siguiente tienen que madrugar, no consiguen dormirse. El sueño solo les sobreviene a horas más tarde, ya casi en la madrugada. Una vez que se duermen, lo hacen con profundidad, no despertándose en toda la noche más allá de lo que suele ser normal para su edad. Si tienen que madrugar, les cuesta extraordinariamente levantarse si es que llegan a conseguirlo. El segundo es el síndrome de avance de fase del sueño. Es la situación contraria. El ciclo del sueño comienza precozmente, un ejemplo a las 8 de la noche o tarde, y finaliza también precozmente de madrugada. La persona afectada suele sentir como máximo un cierto cansancio al atardecer, que se convierte en somnolencia si realiza tareas sedentarias, como por ejemplo conducir. Una vez en la cama, se duermen habitualmente con rapidez, pero sobre todo, a medianoche se despierta completamente desvelado y esta es su queja principal. Este cuadro es más frecuente en la gente mayor, al contrario del síndrome de retraso, que es en los más jóvenes. También puede darse a determinadas familias y existe un gen asociado a su padecimiento. El tercero es el ritmo de sueño irregular. Se produce cuando hay una fragmentación completa del ritmo del sueño, de manera que este se presenta en episodios nunca superiores a varias horas de manera aleatoria, tanto durante la noche como durante el día. Se da fundamentalmente en algunas alteraciones neurológicas. Sin embargo, en su forma menor,
Todo insomnio por causas psicofisiológicas. Acaba teniendo en alguna medida un ritmo de sueño irregular. El jet lag se produce cuando exponemos a una persona a un cambio súbito de horario, preferentemente de 3 o 4 horas de diferencia. Al producirse el cambio bruscamente en el ritmo biológico interno de sueño, se encuentra desfasado con respecto al nuevo horario local y la cabeza comienza a trabajar con lentitud, con muy poca claridad, se encuentra irritado, sus reacciones son lentas y sufre por molestias gastrointestinales. Al llegar al destino, su organismo necesitará varios días para adaptarse gradualmente al nuevo horario. La velocidad de adaptación dependerá de varios factores. Por ejemplo, la diferencia horaria entre el punto de partida y el de destino, la edad del paciente, la exposición a la luz ambiental, entre otros.